Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa, el espacio de ciberseguridad de Capital Radio que desarrollamos todos los lunes en el After Work, dispuestos a comentar la actualidad, las novedades, las amenazas y los cambios que la era digital está imprimiendo en nuestra vida, en nuestra relación con los datos, con las instituciones, con los aparatos que nos rodean y en definitiva con nosotros mismos. Hoy vamos a poder constatar, con la ayuda de nuestros invitados, que nuestra vida, aunque lo parezca, no es ni será igual que la que era hace ya 5 años y que además tendremos que tomar medidas para hacer que esta vida sea mucho más segura. Hoy contamos con la presencia aquí en el estudio de Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. En solitario, ya que Mónica Valle estará, como lo estarán prácticamente todos aquellos con los que vamos a hablar, en el Cyberworld de Ávila, que es el evento que organiza la policía sobre ciberseguridad y ciberinteligencia y que, bueno, pues tiene congregados y locos a todos los expertos del sector, ¿eh? Sí, por supuesto, tiene ahí a muchos expertos de gran nivel y, por supuesto, a nuestra Mónica para que les ayude. Les ayude, por supuesto, y les oriente. Bueno, pues luego conectaremos, por supuesto, con Mónica, pero también vamos a conectar con nuestros amigos de On Retrieval, porque allí tienen stand, estará Ignacio Solinis y aparte de contarnos la noticia de la semana, también seguro que nos hará una primera crónica, un primer avance del ambiente que se está viviendo en Ávila en este encuentro nacional sobre ciberinteligencia, sobre ciberseguridad. Por cierto, que seguro que también, que luego hablaremos con Eduardo Esparza para su consejo opinión, seguro que anda por ahí. Los únicos que no estamos allí somos nosotros. Nosotros que nos hemos quedado aquí guardando fuerte. Y nuestros invitados a los que ahora vamos a empezar a conocer. Porque es que hoy vamos a hablar precisamente de la importancia y de la magnitud de este tema. Y no por el hecho de que hoy esté, como decimos en Ávila, la crema de la ciberseguridad. Lo digo porque vamos a medir la importancia que tiene la ciberseguridad y la que está adquiriendo en nuestro país con las políticas que a tal efecto se implementan. Vamos a hablar de el Foro Nacional de la Ciberseguridad y de las aspiraciones que tiene España a liderar, entre otras cosas, los centros de desarrollo, investigación e innovación en materia de ciberseguridad en Europa. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Juan Manuel Zafra y de Álvaro Gallego. Ellos son expertos de análisis, inteligencia y comunicación, así como de la asociación Estrategas. Con ellos hablaremos sobre cuáles son los pasos que debería seguir la empresa española, la institución española para erigirse en esa referencia internacional en el terreno de la ciberseguridad. Lo haremos con estos dos invitados, pero también con otros amigos, como es el caso de Luis Fernández, director de la revista SIC, con el que por supuesto hablaremos de los apasionantes seguro temas que lleva en su próximo número. Y como digo, tendremos puesto el ojo informativo en Ávila, allí conectaremos con Mónica Valle, pero antes también conoceremos, a propósito de los informes y encuentros que se producen, pues otro de especial sensibilidad, que es el sector sanitario, cómo está de protegido. Luego con especialistas en la materia lo comentaremos tranquilamente. Antes de nada, Pablo Sanemeterio, a través de su reflexión, nos va a ayudar, como decía, a que empecemos a entender de verdad la importancia que tiene nuestro tema. Hace tiempo era difícil encontrar información relacionada con la ciberseguridad. Solo en determinadas publicaciones o sitios web se podía acceder a la información de seguridad. De un tiempo a esta parte, es raro no encontrar una noticia de ciberseguridad cada día en los medios generalistas. Parece que las distintas fuerzas vivas de la sociedad han despertado y se han percatado de que para tener un mundo más digitalizado, un mundo que pueda disfrutar de las ventajas de la digitalización, es imprescindible que los servicios digitales sean servicios seguros. Ser seguro significa garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información con la que opera. Cada semana os contamos noticias relacionadas con vulnerabilidades o ataques a infraestructuras. Parece que como sociedad nos interesamos cada día más por la privacidad y exigimos a compañías como Facebook o Google que protejan nuestros datos.
Incluso las últimas campañas de Apple se presentan como garantes de la confidencialidad de los datos que hay en tu teléfono. Hace unos años parecería raro que ante un apagón de las dimensiones del de este fin de semana en Argentina aparezcan rápidamente informaciones que afirman que el apagón no está relacionado con un ciberataque. Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que cada día la ciberseguridad es más importante para la sociedad y para los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado en Argentina? La verdad es que no lo sabemos y tardaremos en saberlo. Pero ojo, ya ha aparecido, como ha dicho Pablo, el concepto de ciberataque entre una de las posibles causas. ¿Esto hace 5 años era posible? No lo es. De esto va a ir nuestro programa. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. En Afinion llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas y por eso desde Afinion queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 7:30 de la tarde en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas. Futuros, opciones, CFDs, acciones. En eBroker somos especialistas en productos derivados. Por eso sabemos que no siempre es fácil entenderlos y para eso hemos creado un sencillo comparador de productos, poniendo a tu alcance toda la información que necesitas antes de decidirte por uno de ellos para empezar a invertir. Descúbrelo ahora en ebroker.es/comparador de productos. ebroker.es, el broker español especialista en derivados. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, es tiempo de repasar las noticias y nos vamos hasta Ávila. No porque allí haya pasado algo, que está pasando por supuesto, sino porque allí es donde se encuentra Ignacio Solinís, nuestro experto en ciberseguridad de OnRetrieval, que cada semana nos ayuda a comprender a través de lo que pasa cómo podemos estar un poco más protegidos. Pero antes de entrar en el tema que hoy nos atañe, comentar qué tal, Ignacio, buenas tardes, ¿dónde estáis? Creo que OnRetrieval tiene stand, cuéntanos. Bueno, muy buenas tardes, Eduardo. Pues mira, sí, desde Ávila, una tierra preciosa, donde estamos teniendo el placer de patrocinar Cyberwall. ¿Cyberwall qué es? Pues es un evento que ha montado la Policía Nacional en la Escuela Nacional de Policía, aquí en Ávila, un precioso recinto, de verdad, donde se está formando estos magníficos profesionales que tenemos en este país. Nos están tratando de forma excelente, que también ha intervenido la Universidad Autónoma. Y bueno, pues es un poco el entorno tanto de ciberseguridad como el ámbito de informática forense, muy importante dentro de la policía. Nosotros tenemos el orgullo de estar patrocinando y tenemos un stand aquí montado junto con otros grandes profesionales de la ciberseguridad. Realmente es la primera edición. He coincidido con grandes profesionales como por ejemplo Mónica Valle, que se nos ha ido hoy, se nos ha ido. Oye, Ignacio, pues estáis allí con stand. He visto a través de Twitter que estaba otro de los profesionales de OnRetrieval, César Cabanas, dando una charla a los visitantes. ¿Qué es lo que estáis ofreciendo?
Sí, bueno, concretamente nosotros, junto con Celebrite, que es nuestro partner tecnológico a nivel de líder de software de extracción y análisis de datos forenses para móviles y otras plataformas, pues estábamos un poco enseñando a los alumnos y los que están estudiando para inspectores de todo lo que es la extracción de datos a nivel forense, cómo se cruzan datos de ubicación con datos residentes en diferentes plataformas, no solo un móvil, sino ellos pues están viendo la herramienta del futuro de cara a cómo vamos a poder localizar el crimen, ya no solamente el cibercrimen, sino el crimen como tal, a través de móviles, de tablets, incluso del Internet de las cosas, del IoT, todo lo de lo que podamos estar en un dato de geolocalización o un dato de mensaje o cualquier otro leadnos que otra noticia que tengamos de un usuario, podemos cruzarla y obtener realmente un perfil claro de lo que sucedió entre todos los dispositivos el día de los hechos. Esto es lo que está haciendo ahora mismo Cabanas, siempre sabes que es una persona que explica las cosas con fundamento, con un pozo grande de sabiduría. Y mira, precisamente de IoT, de inteligencia de las cosas, de lo que te quería hablar. Sí, porque hoy la noticia que nos traes, ojo a los que nos estáis escuchando, porque igual está en la encimera de vuestras cocinas. ¿Qué ha pasado, Ignacio? Sí, esto nos ha hecho gracia y es un tema un poco hoy que es un día distinto, pues me ha apetecido comentarlo. Mira, hackean el robot de cocina de Lidl y descubren que tiene un micrófono y un altavoz ocultos y que lo maneja un desactualizado software Android 6.0 que no se actualiza desde octubre de 2017. El robot de cocina llamado Monsieur Cuisine, que se vende al escandaloso precio de 359 euros, precio de locura si lo comparamos con otras marcas punteras en el sector de la robótica de la cocina, es un modelo diseñado en Alemania y producido en China con una pequeña pantalla de 7 pulgadas y conexión Wi-Fi para su actualización, descarga de recetas, etcétera, etcétera. Es decir, el candidato ideal de IoT. Y como dice el dicho, todo aparato conectado puede ser hackeado. Y así ha sucedido. Un par de simpáticos hackers, Alex Vigué y Adrien Albisetti, jugones de fanáticos del juego Doom, se apostaron que podrían hackear su pantalla para jugar al Doom en la pantalla de este dispositivo. ¿Del aparato de cocina? No me lo puedo creer. Es cierto, mira, ya lo han conseguido en cajeros automáticos, teléfonos móviles, relojes y otros dispositivos, y esta vez les ha resultado fácil, ya que descubrieron que dentro de este robot de cocina, el Monsieur Cuisine, había un desactualizado Android 6.0 al que se nos conocen ya muchas vulnerabilidades y que además al no estar conectado a Internet no se ha actualizado. Recordemos que la cadencia habitual de parcheado es mensual. Cada mes suele salir algún tipo de actualización que nos va a prevenir de la exposición de nuestros datos a cualquier tipo de hacker. El caso es que este dispositivo no actualizado encima contaba con dos elementos que no vienen en las instrucciones y se desconocía, y era un pequeño altavoz y un operativo micrófono, que al ser hackeados podíamos ser espiados a través de ello, aunque su fin último estaba pensado como recibir instrucciones remotas para el cocinado. En cualquier caso, tras un estudio se han dado cuenta de que, bueno, a futuros quizá se iba a implementar en un nuevo modelo, pero ya estaba funcionando en este dispositivo. En cualquier caso, la moraleja es sencilla. Siempre hemos hablado de tener actualizados todos los dispositivos, porque, como os he dicho, cualquier dispositivo conectado puede ser hackeado. Luego ese software tiene que estar actualizado y parcheado convenientemente para evitar que tenga vulnerabilidades y puedan explotar nuestros datos. En este caso, pues nos podrían estar espiando, pueden conseguir los datos de nuestra Wi-Fi y a partir de ahí los de nuestro móvil, nuestro ordenador, etcétera, etcétera. Así que no es un tema baladí. Hoy que estamos precisamente aquí en Ávila con Policía Nacional, con grandes profesionales, hemos visto 1000 maneras de acceder a nuestros dispositivos, a nuestros repositorios donde tenemos información
crucial, que puede ser nuestro nombre, nuestro DNI o incluso nuestro número de tarjeta, nuestro número de cuenta, o todos tenemos ya una aplicación con nuestro tema bancario, ¿no? Bueno, pues todo esto se puede conseguir a través de un simple robot de cocina. Digamos que no es que sea ni malo ni bueno, sino que una mala planificación de proyección de futuro, que era este micrófono y este altavoz y este software anticuado, todo junto han generado una gran vulnerabilidad en nuestros hogares. Es así, es así porque, como dice Ignacio, no se trata de que hackeen el robot para que nos chamusque la tortilla, no, es que es a través del robot por lo que entran en el resto de nuestros dispositivos conectados. Y con el micrófono para escuchar. Y lo grande es que tenía la wifi, pero no la usan para actualizarse, por lo que veo. En fin, Ignacio, las recomendaciones de OnRetrieval. Ya lo sabéis, desde luego siempre recomiendo monitorización y fortificación. Por lo menos que unos profesionales nos hagan un estudio, como hacemos en OnRetrieval, monitorizamos con Aramida, te damos consejos de seguridad, te fortificamos para que no sea nadie capaz de explotar ninguna vulnerabilidad, ya que no la vas a tener. En otro orden de cosas, si algo sucediera, y hoy que estamos con Celebrite, tenemos esta trazabilidad forense de que si algo sucediera podemos saber qué ha pasado, puedes pedirnos un informe de lo que ha sucedido, quién o cómo, cuándo ha pasado, ¿de acuerdo? Y en última instancia, y no quiero extenderme mucho más hoy, también recordaros que si encima encendemos el móvil un día o nuestro ordenador hace un extraño ruido y no nos da ningún dato, tenemos la recuperación de datos. Somos los líderes en España en recuperación de datos, tanto de móviles, de tablets, como de cualquier unidad de disco profesional o doméstica. En cualquier caso, siempre desde OnRetrieval os recomendamos no ser el enemigo interno, la máxima prudencia, actualizar nuestros dispositivos y siempre, si tenemos una red profesional, la monitorización. Ignacio Solinís, con esos consejos nos quedamos. Que disfrutes del Cyberwall. Gracias, y la próxima semana nos cuentas qué tal ha ido junto con vuestro socio estratégico Celebrite. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Un abrazo. Recordad, lo ha dicho Aramida, un servicio que tiene como objetivo prevenir y avisar al cliente de posibles incidentes o ataques en su red. Le ofrece la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias y evitar un desenlace nefasto dentro de su organización. Yo no sé cuántos robots de cocina hay en empresas, pero en casas hay muchas, ¿verdad, Pablo? Por supuesto, hay bastante, y además cada vez la gente cocina menos con sartén, ya tira más de robot. Tira más de robot, ¿no? Y si ya me dices que tiene micrófonos y funcionalidades previstas para el futuro, pero no actualizamos... Esto es lo que muchas veces se ha comentado aquí sobre el terreno. Se pone un micrófono y un altavoz con cierta visión de futuro, decir, oye, voy a darle órdenes para que haga las tortillas de patata, pero no se piensa en la seguridad o inseguridad que estás generando, ¿no? Claro, y sobre todo lo que me sorprende, o sea, tienes posibilidad de conectarte a la wifi y no tienes actualizaciones del sistema. Bueno, pues vamos con más noticias, Pablo, si te parece, y que tienen que ver con un episodio que seguro que ha leído mucha gente, algo que ha pasado con la aplicación de La Liga. Sí, es un episodio que ya trajimos aquí hace algún tiempo, y es que la aplicación de La Liga utilizaba el micrófono y la posición GPS de los usuarios que se instalaban en la aplicación para tratar de detectar bares o restaurantes que estuvieran haciendo emisión de partidos sin pagar los derechos del fútbol. Entonces, bueno... Es muy fuerte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Además, la app tiene como 10 millones de descargas, con lo cual ya ves un poco la cantidad de gente que podían tener a su servicio escuchando. La multa que le han puesto a la Agencia de Protección Española de Datos, básicamente por espiar a los datos de los usuarios, ha sido 250.000 euros, ¿vale? La Liga se ha excusado, se ha defendido diciendo que nadie accedía a los audios, cosa que si nadie los accedía no sé para qué los coges, y también que se convertían a binario. Yo creo que todos escuchamos los podcasts también, están convertidos a binario, o sea que eso no es ninguna medida de defensa. En general, pues bueno, multa por espionaje de datos de carácter personal. Para que veáis, convierten vuestro teléfono en un dispositivo de espionaje, vamos a decirlo así, y control a terceros. Las horas de partido lo conectaban para tratar de detectar qué bares estaban con la misión sin haber pagado. Bueno, pues esto es lo que ocurre con instituciones como la Liga. Ya sabemos que, por lo que nos cuenta Pablo, ha sido multada por esta circunstancia. Pero no podemos dejar de hablar de Baltimore, pero no es que vayamos a hablar de Baltimore, ya sabéis que es una ciudad que está secuestrada
por los hackers desde hace ya varias semanas. Bueno, pues ojo, porque se suman a la lista otras ciudades de Estados Unidos, Pablo. Claro, a ver, Baltimore todavía no tenemos noticias de que hayan restaurado los servicios, pero lo que sí traemos es que Filadelfia, que es una ciudad cercana también de la costa este de Estados Unidos, lleva un mes con el sistema de almacenamiento de documentación de los tribunales apagado porque vieron trazas o comportamientos raros, comportamientos de algún malware, y decidieron apagarlo y han contratado a una empresa de seguridad que está haciendo pues el forense, como nos comentaba Ignacio, para ver qué tipo de malware o qué tipo de elementos está pasando. Lo que ocurre es que, claro, pues con los elementos, con los sistemas electrónicos fuera de línea, pues vuelves al papel, vuelves a escribir y vuelves a utilizar el papel como siempre, y el problema pues que a veces se traspapelan papeles, procedimientos urgentes que no pueden salir, las cosas que no pasaban en la sociedad digital. Pues eso, las cosas que no pasaban en la sociedad digital. Nosotros vamos a hablar de ella, de cómo nos estamos transformando, de cómo está cambiando y de cuál es el papel que debe jugar España en esta transformación con nuestros primeros invitados. Y ellos son Juan Zafra y Álvaro Gallego, son expertos de AIC, Análisis, Inteligencia y Comunicación, y miembros de la Junta Directiva de la Asociación Estrategas. Ellos dos, Juan y Álvaro, están liderando la iniciativa que quiere poner a nuestro país en el foco, en el centro del conocimiento de la ciberseguridad en Europa y, por tanto, en el mundo. Juan, Álvaro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sois especialistas en el mundo tecnológico porque, además, también estáis vinculados como patrono de la Asociación España Digital. Y, bueno, como decía yo al principio, hace 5 años, si nos dicen que íbamos a estar contando las cosas que estamos contando, nadie nos hubiese creído. Y, sin embargo, las estamos contando. Sí, bueno, yo estoy maravillado por cómo hacéis el programa y los contenidos que estáis narrando, que son impresionantes. Pero bueno, son contenidos que los hacemos y que debemos compartirlos, y que es precisamente, Juan, Álvaro, lo que vosotros queréis poner en valor, que es que el tema de la ciberseguridad es algo que ya debe ser transversal a toda la sociedad española, ¿no? Sí, así es. Es un problema, una necesidad de cualquier empresa a día de hoy y de cualquier profesional que maneje tecnología. Debería estar al tanto y conocer los riesgos que está asumiendo, como estábamos comentando ahora, con el tema de simplemente la compra de un aparato para tu cocina, pues te puede suponer un riesgo, ya en lo personal, pues en lo profesional con mayor grado, ¿no? ¿Cuál es ahora mismo, dirías, Juan, la situación en la que se encuentra España en cuanto a ese conocimiento sobre ciberseguridad, y dónde crees que puede llegar a estar o dónde debería ponerse? Pues yo creo que estamos en una muy buena posición. Tenemos 2 centros de referencia en ciberseguridad. Uno es el INCIBE, que se dedica a la ciberseguridad desde la perspectiva de las empresas, básicamente, pequeñas, medianas y grandes empresas, a proteger los intereses económicos, diría, de esas empresas privadas. Y tenemos el Centro Criptológico Nacional, el CCN, que está más orientado a la ciberdefensa, a la defensa o protección de las infraestructuras críticas para el país. Hace un momento mencionabais los apagones en Argentina y otros países de América Latina. Bueno, pues nosotros tenemos uno de los centros de referencia en Europa. Dicho esto, como nos ocurre a todos los europeos, hay un déficit de profesionales dedicados a la ciberseguridad. Pero este es un problema que tiene que ver, como decía Pablo antes, con la sociedad digital. Pues están apareciendo nuevas profesiones también en lo que se refiere a la protección. Seguramente, y yo no me sé esos datos, pero me atrevo a decirlo, pues tenemos suficientes fuerzas y cuerpos de seguridad, o estamos bien dotados y tenemos muchos vigilantes de seguridad y guardias jurados, o quizá no, pero sí, digamos, a priori queremos pensar pronto, que dice sí, ¿no? Sí, pero evidentemente lo que hay es un déficit en nuevas capacidades que tienen que ver con la ciberseguridad y con el mundo digital en el que estamos viviendo. Es una tradición, y en Estrategas nos dedicamos a impulsar la transformación digital. Bueno, pues yo creo que ya estamos en ese punto en lo que convendría hablar de la transformación analógica, porque ya nuestra vida es casi esencialmente digital, y lo que tenemos que defender es
defender es nuestra parte analógica, porque está tan íntimamente ligada a lo digital que es que tenemos que ser conscientes que es ahí donde resulta crítica nuestra actividad, y por eso es tan importante la ciberseguridad, pero estamos muy bien. Tiene que haber un cambio de mentalidad, estoy que esto lo que comenta Juan es bastante interesante, porque yo oí hace no mucho a un experto comentar que se estaba planteando ya directamente no enseñar a escribir a los niños, cosa que a mí me parece un fallo garrafal. No sé qué opináis vosotros. ¿Cómo? ¿No enseñar a escribirles en papel? O sea, ya como todo es digital, pues a partir de ahora ya no necesitamos escribir en papel. Para mí me parece evidentemente un atraso, ¿no? Un atraso, principalmente porque además la escritura es algo básico que necesitas. Y algo hay que decirlo además, que es que se lo estáis diciendo a Juan Zafra, que entre otras cosas es director de la revista Telos, que no lo hemos dicho antes. Dice, oye, ¿cómo que no escribir? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a guiñar los ojos. Pues me alegra que hagas esa referencia, porque entre otras cosas no es la escritura, pero el próximo número de la revista Telos va a estar dedicado a la voz, porque paradójicamente en este mundo digital, y que os voy a decir a vosotros que hacéis este estupendo programa, paradójicamente digo, estamos recuperando la voz como canal de comunicación del hombre con la máquina, de la máquina con la máquina, de la máquina con el hombre, y también del hombre con el ser humano. Con el ser humano. Volvemos a hablarnos, ¿no? Eso está muy bien, ¿no? Aunque sea haciendo la tostada con el WhatsApp. Pero... no sabía yo que se llamaba hacer la tostada, es verdad. Esto que hacen los teenagers, ¿no? Oye, de todas formas comentaba Juan un aspecto importante. De la misma forma, por ejemplo, que estoy pensando en Egipto, ¿no? Uno de sus activos más valiosos es el turismo, ¿no? Y para protegerlo crean una policía turística, ¿no? Bueno, pues antes ha dibujado un escenario en el que ya nuestra vida es digital prácticamente. Entonces entiendo que tenemos que dirigirnos hacia a crear pues una policía digital y crear todas esas herramientas, ese entorno de seguridad, ¿no? Quizá yo creo que es que como va mucho más rápida la tecnología que el legislar y el poner las medidas, pues siempre vamos un poco por detrás, y sí que sería necesario totalmente. Ahora, ¿a qué velocidad hay que hacerlo para poder cubrir todos esos riesgos, ¿no? Sí, pero antes preguntabas por España. Yo aquí sí creo que nos faltan desde luego recursos económicos para potenciar esas defensas y esos mecanismos que nos harán estar aún más seguros. Pero sí estamos muy sensibilizados desde hace tiempo y tenemos las bases para ser líderes en ese ámbito. Insisto, tenemos el INCIBE y tenemos el Centro Criptológico Nacional. Y tenemos en la presidencia como asesores de seguridad nacional, la presidencia del gobierno, a profesionales que están muy preocupados de todo lo que hoy significa las ciberamenazas, y tenemos el INCIBE es centro de alerta temprana, o sea que sí, hay un déficit de profesionales, pero tenemos unas buenas bases. Y a nivel del I+D+I, ¿cómo crees que está situado España dentro del mundo de la ciberseguridad? Insistiendo pero mira, ¿quién estuviera en Ávila, no? Sí. Lo que pasa es que habría que tener tiempo para estar 3 días. En todas partes, habría que tener. En todas partes. Y hoy no lo queríamos perder, estar aquí en el estudio, ¿no? Yo creo que es muy significativo que se esté celebrando este encuentro de hoy los próximos días en Ávila, porque va a congregar ahí a decisores muy importantes del ámbito público, del privado, de las universidades, de centros de investigación. Es muy importante. Eso quiere decir que tenemos una voluntad de seguir creciendo en ese ámbito de la ciberseguridad. Dices, Juan, como siempre estás instalado en el tecnooptimismo humanista. Vale, sí, soy tecnooptimista, pero tener las bases y la sensibilidad es importante para demandar nuevos recursos. Sí, antes mencionaba Eduardo esta carrera por albergar el centro de I+D+I a nivel europeo. Uh-huh. Bueno, lo acaba de lanzar Europa. Sí, Europa, ahora a estas alturas, cuando ya los estadounidenses, los chinos, los rusos nos llevan una notable ventaja, Europa lo que ha dicho es, dentro además del marco de los objetivos 2030, Europa ha dicho, nosotros queremos ser independientes desde el punto de vista de la ciberseguridad, y para eso necesitamos hacer un esfuerzo en I+D+I, en emprendimiento, en innovación, en
I+D+I. Y por eso han puesto en marcha esta iniciativa para crear un centro coordinador de I+D+I en ciberseguridad, que van a dotar con recursos importantes de partida y que va a coordinar nada menos que más de 620 centros de I+D+I repartidos por toda Europa, ¿no? Por toda Europa, sí. 600 y pico centros dedicados no a esto, hombre, mal, debería dar como para desarrollar talento, ¿no? Haciendo hincapié en eso, ¿no? Que parte de esos recursos se van a dedicar a formar a personas que puedan dedicarse a esta actividad, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante que prestemos atención desde el ámbito privado a esta candidatura, ¿no? Sí, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de una necesidad de unificar una dirección común entre las instituciones públicas, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y entre las empresas. Es decir, que al final se trata de que nos interesa a todos por igual, ¿no? Es decir, no solo ya pues por los recursos, ¿no?, que hacía referencia Juan, sino también un poco pues por la necesidad a la que nos vamos a enfrentar a futuro. Y estaba pensando ahora mismo, vosotros como miembros, ¿no?, que sois de España Digital, pues esto es un poco la misma representación, ¿no? España Digital, hay empresas, hay instituciones, es decir, es un poco, digamos, como esa base ideal, ¿no?, en la que se debería ir trabajando, que lo público y lo privado en el terreno de la ciberseguridad tienen que trabajar juntos. Sí, de hecho la estrategia de ciberseguridad nacional que se acaba de publicar habla de la necesidad de crear ámbitos de colaboración público y privada para impulsar la sensibilización y las iniciativas sobre ciberseguridad. Nosotros estamos dedicados a eso, ya veis que tenemos múltiples gorros, pero todos dentro del mismo marco digital, son gorros digitales y trajes digitales todos, ¿no? Pero en lo que se refiere a este ámbito de la ciberseguridad, lo que queremos es extender el debate y la sensibilización y las iniciativas para hacer ver lo que vosotros hacéis, que es hacer ver que esto es algo transversal, que nos afecta a todos. Hoy la principal preocupación de las instituciones públicas es lo que se llama la guerra de los afectos, la guerra de las emociones, eso que se llama fake news y que históricamente se ha llamado desinformación, manipulación de la opinión pública en función de intereses de de varios tipos económicos o de países o demás. Bueno, eso significa que la cuestión de la ciberseguridad afecta tanto a periodistas como a abogados, como a expertos tecnológicos o informáticos. Es que esto que dice Juan es muy importante, porque aquí hacemos todos los lunes un programa sobre ciberseguridad y muchas veces hablamos, pues eso, de la vulnerabilidad que tiene el robot de cocina o del secuestro que ha sufrido, pues por ejemplo, ¿no? Baltimore, ¿no? O la institución del Cantur, ¿no? De la pasada semana, ¿no? Pero es que el mundo de la ciberseguridad también afecta efectivamente al mundo de la desinformación, de las fake news, pero también, como hemos comentado, al mundo del acoso y del ciberacoso y del uso que los menores realizan de esa digitalización. Es decir, estamos en un aspecto global que no solo tiene que ver con conocimientos técnicos, sino también con ingeniería social y con hábitos de utilización de herramientas digitales. Es un todo. Es la vida digital que, bueno, nos hemos transformado. Hoy España es uno de los países más seguros del mundo en términos de físicos, en la calle. Bueno, pero en términos ciber no dejamos de recibir ataques de todo tipo diariamente. Me parece que el último dato eran de 38.000 ataques, ciberataques al día, ¿no? Sí, lo importante también es que salíamos en los que esos ciberataques tenían menos repercusión también. Sí, es cierto. O sea, recibimos muchos, pero por suerte no tienen mucha repercusión. Estamos a del día, ¿no? No, sí, no. Los datos, las cifras están ahí. O sea, oye, Juan, y aparte de hacer programas como este, que estamos muy contentos, ¿qué más se puede hacer para liderar esas políticas de ciberseguridad a nivel europeo? Álvaro. Yo creo que lo principal es que nos coordinemos, que realmente la gente se dé cuenta de una cosa que siempre dice Juan, que esto afecta a la sostenibilidad, pero la sostenibilidad entendida como el empleo, la democracia. O sea, una sostenibilidad no medioambiental, sino una sostenibilidad que va mucho más allá, ¿no? Y esa transversalidad de la que hablabais antes, que de verdad se materialice en acciones conjuntas. Y eso parte, pues, desde nuestra iniciativa de preparar un encuentro anual también, por nuestra parte, y poder tener el apoyo del ámbito público y del privado para poder
concienciar a la gente aún más, ¿no? de esos riesgos que se está asumiendo. Y bueno, y seguir contándolo, como hacéis vosotros, en un programa magnífico. Que gracias, por supuesto. Sí, todo suma. Sí. Hay que empezar por la sensibilización. Yo creo que ese escalón ya lo tenemos avanzado. Ahora toca actuar, ¿no? Pasar del relato a... Fijaos, yo estoy pensando en los ciudadanos de Argentina, que por cierto, un saludo para ellos porque tenemos muchos oyentes de Argentina, y que esperamos que se hayan podido pues recuperar con normalidad, pero ¿queréis haceros una idea de lo que supondría un apagón de todo? Lo primero que se nos va es el wifi y por tanto no tenemos acceso a nada. Quizás a la radio, la vieja radio es la única a través de las frecuencias y las pilas, ¿no? Sí, ¿vale? Siempre y cuando tenga luz para transmitir la antena. Claro. Bueno, las radios tienen sus generadores, ¿eh? Entonces, que nos hagan, o sea, estoy seguro de que en Argentina haya sido o no consecuencia de un ciberataque, pero sí que ya solo por el hecho de que se haya planteado esa posibilidad les va a hacer mucho más sensibles que muchas ya otras sociedades, porque lo han sufrido, a lo expuestos que se encuentran ahora mismo, ¿no? Empresas, pymes, ciudadanos, profesores, instituciones, gobiernos, etcétera. Bueno, Europa tiene un centro de referencia de ciberdefensa en el ámbito militar que emana precisamente de un ataque que dejó a un país entero también aislado del mundo y sin infraestructuras críticas, y eso llevó a que con el apoyo de la OTAN Europa desarrollara este centro. Bueno, ahora estamos en ese otro punto superior, que es el desarrollo de innovación, de poner en marcha iniciativas de emprendimiento, de formación de nuevos profesionales. Bueno, no siempre hay que reaccionar ante situaciones de alarma social. Yo creo que en este sentido sí es un paso importante que se haya tomado esta iniciativa europea de I+D+I de ciberseguridad. Y nosotros lo que estamos haciendo es apoyarlo. Queremos tener un encuentro anual, como decía Álvaro, que nos apoya Fundación España Digital y la Asociación Estrategas y también Pablo como profesional de la cosa. Y ahora este programa. Gracias. También. Muy agradecidos. Para tratar temas pues transversales. Sí, los periodistas tenéis que estar ahí, tienen que estar los abogados, tienen que estar los informáticos, tienen que estar todos, los profesores, tienen que estar los policías, tienen que estar los militares, tienen que estar las empresas, las pymes, los directores de hospital, los internautas, todos, los autónomos, efectivamente. Sí. Todos tenemos que estar allí, estaremos y lo contaremos. ¿Vale? Mientras tanto, a todos los que nos estáis escuchando, seáis empresas, autónomos, grandes empresas, personas que vais por la calle, que os gusta la radio o que usáis mucho el móvil, recordad estos nombres: Juan Zafra, Álvaro Gallego, Análisis, Inteligencia y Comunicación, Estratega y España Digital. Son las bases de lo que puede ser, ojalá, un foro nacional de ciberseguridad que nos haga comprender de que este es un tema que no nos debe asustar, simplemente debemos conocerlo para controlarlo. Juan Zafra, Álvaro Gallego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias, seguro. Hasta pronto. Gracias. After Work, con Eduardo Castillo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Finanbest, palabra de cliente. Siempre estamos batiendo al mercado, tienes esa cierta garantía de que estás obteniendo una buena rentabilidad en función de los tiempos que corran y tú no te preocupas, ¿no?, de ser un experto. Nuestra cartera 20 se ha colocado como la segunda entre 95 fondos comparables y la cartera 40 como la tercera entre más de 140 fondos a cierre de julio de 2018. Finanbest.com. Fácil, transparente y rentable. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes.
Capital Radio. After Work con Eduardo Castillo. Y si estábamos hablando hace un instante de la necesidad de que nos demos cuenta, de que interioricemos que nuestro mundo ha cambiado, que tenemos que alinearnos para conocer cómo se trabaja y cómo debemos trabajar en el entorno de la ciberseguridad, bueno, eso es algo que de naturaleza lleva haciendo el decano de la prensa española en seguridad informática, que es la revista SIC, y a quien no hemos querido dejar de invitar porque siempre nos gusta saludar, por supuesto, a los buenos amigos en este programa y hablar de las cosas que se cuecen, que se han dejado de cocer y que están por venir. Luis Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gran saludo a toda vuestra magnífica audiencia. Encantado de tenerte con nosotros y sobre todo para que, bueno, compartas con nosotros no solo pues esos contenidos que entiendo estáis preparando o a estas alturas estarán ya más que cerrados, ¿no?, del próximo número. Esto no se para nunca. Para malo o para horrible. El mejor lo dejamos a otro sitio. Oye, ¿y de qué estáis, en qué estáis trabajando en el próximo número de SIC? Pues ciertas puestas al día de un conjunto de contenidos en la prestación especialmente de servicios de ciberseguridad avanzados y un poco singulares porque el mundo cada vez más amplio, hay que gobernar más cosas y no está bien todavía, le faltan algunos arbores. Así que algunos actores se están reposicionando y el sector está un poco convulso porque aparte de las compañías clásicas aterrizan algunas nuevas que, por ejemplo, pues tienen que empezar a atender muy de cerca escenarios de OT, etcétera, es decir, de tecnologías de objetos que transmiten información que hasta ahora pues no se les prestaba mucha atención o iban por su cuenta. O sea que estáis focalizándose en la necesaria transformación de la propia industria de ciberseguridad, que al final no es el propio usuario el que tiene que hacer deberes, como siempre reivindicamos, sino que la industria tiene que adaptarse, cambiar y repensarse, pues como es la propia transformación digital de la industria digital de la ciberseguridad. Bueno, a veces... Es un poco como confuso, ¿no? Es como... Nosotros nos gusta utilizar otro adjetivo, que es la transustanciación. Transustanciación, me encanta. Se necesitan milagros para que esto salga adelante, así que hay que echar mano en el cielo o de terceros. Joder, la verdad es que, no sé, yo la evolución de la ciberseguridad la llevo viendo en los últimos años en distintas áreas. Cada vez se focalizaban unas veces en la red, otras veces en el puesto de trabajo. Yo creo que estamos un poco también en la época de las amenazas de inteligencia también, del threat hunting. Y como bien decías tú, pues todo lo que es relacionado con IoT, las infraestructuras tradicionalmente, pues como son electricidad, generación de luz, centrales, cosas que normalmente han estado conectadas o aisladas y que ahora empiezan a estar emitiendo datos y que la gente los suele utilizar para ver cómo se está desarrollando la actividad normal. Yo quería hacer si me permitís en un minuto, pues poner sobre el tapete, pues está habiendo ahora un movimiento internacional, en parte amparado por la OCDE, por la cual está metiendo mano al concepto que nos ha venido, sin poder modificarlo mucho, de la inteligencia artificial, pensando en que se le puede poner puertas al campo en lo relativo a la ética, a la privacidad y a la ciberseguridad. Es un momento interesante porque nos podemos poner a pensar si volveremos a llegar tarde a que la tecnología primero haga algo que le salga de las narices y después nos pongamos a intentar domesticarla. Así que me ha parecido muy interesante. Y de hecho el otro día leí un artículo que me encantó, que estaba hablando sobre la inteligencia artificial y me surgió un título parafraseando a cierto escritor iberoamericano, que es "El algoritmo no tiene quien le sienta". Y estaba desgranando muy bien qué capacidades tienen los algoritmos en los que los están diseñando para hacer cosas aparentemente que nos beneficie, pero que quizá estamos dejando caer en sus manos a su albedrío, que viene sesgado porque está construido de una manera
digamos, condicionada por el creador que lo hace, con lo cual puede enfatizar mayoritariamente un sentir de quien va a hacer uso de ese algoritmo y no le presenta el resto de la realidad. Con lo cual te vas a encontrar con situaciones en que la sociedad digital va a estar dirigida por cosas que en algunos sentidos van a pensar por nosotros, ni siquiera nos van a dejar opinión para intentar, no sé, como mínimo debatirlo, y además con un sesgo torcido, con lo cual esa frase que os dije de el algoritmo no tiene quien le sienta, es muy posible que o hacemos algo, y enlazo con los que he dicho al principio de esta iniciativa de la OCDE, de que o ponemos un poquito de puertas a esas cosas que nos van a gobernar, en el sentido de gobernanza digital, o se nos va a ir un poquito de las manos. Es un tema muy fascinante y creo que va a afectar a la ciberseguridad también muchísimo. Gobernanza digital, la verdad. Me parece muy acertado el debate, ¿no? Muy acertado. Tiene que ver como con el ejemplo que se suele poner de la concesión de préstamos por parte de los bancos, que tiene un algoritmo que decide a qué persona le da un préstamo y a aquel no, y a cuál no, que se le está tratando de pedir un poco que justifique esa decisión a esa inteligencia artificial y que trate de no estar sesgada, porque igual los datos, normalmente los algoritmos de inteligencia artificial aprenden de los datos que tienen, y si tú la base de datos que tiene normalmente es que, por poner un ejemplo, ¿vale? No tiene por ser la realidad, pero que el 70% de los préstamos en Estados Unidos se los das a gente de raza blanca y el 30% a gente de raza negra, pues igual por definición ese algoritmo aprende que a la gente de raza negra es quizás menos conveniente darle un préstamo. Entonces ahí esa parte de justificación un poco. Así es. Aparte que pueda tomar ese algoritmo decisiones, y habéis oído hablar, por supuesto, y lo que va a venir de los contratos intelijoides, no llego a decir inteligentes, por los cuales toman esas decisiones de asignar el crédito que comentas sin capacidad de ser reversible, utilizando cadena de bloques, por ejemplo. O sea que vienen cosas muy divertidas. Interesante, la verdad, porque claro, el blockchain lo que te asegura es la inmutabilidad de esta serie de datos. Claro. Si tú le pones a un algoritmo que ha decidido algo y ya no le puedes cambiar la decisión, la verdad es que te genera una situación un poco... ¿Y cómo se pueden poner puertas al campo? Pues, desde luego, una de las principales tareas que habría que hacer es que cierto colectivo que ahora no se le está teniendo en cuenta, léase humanistas de diverso pelaje, se les tenga en cuenta para la manera de cómo enfocar el diseño y las capacidades de acción que tenga un algoritmo. En este caso, derivado hacia la inteligencia artificial, autómata, automatizada, etcétera. Es un asunto muy interesante porque, curiosamente, la sociedad de ahora la están construyendo el lado de las ingenierías en lo que tiene de positivo, que no lo es todo. Creo que se necesita esa otra faceta muy ligada a la ética, y para poner bordes, ¿os acordáis aquello que se dijo de que hace 30.000 años hicimos el fuego, pero tardamos pues hasta hace solo 100 años en intentar crear el extintor? Así que hay que darse cuenta que hay que prever desde el principio que converjan todas las facetas de la humanidad para tener un poquito mejor controlado esto, porque va muy rápido y desbocado. Sí, ¿no? El otro día, fijaos, yo creo que fue aquí Luis el que por primera vez planteó la posibilidad de que te roben la identidad digital a través del reconocimiento facial, ¿vale? Ya de todas esas técnicas que existen y que están implementadas. Y veía en Twitter el comentario de una persona sobre, en China, ¿vale? El acceso que tenían los niños a un colegio a través de reconocimiento facial, que se ponían en como si uno entra en el metro y en el ticket, bueno, pues tienes el reconocimiento facial. Así es. Entonces este tipo de circunstancias son, yo creo, las que quizás todavía no somos conscientes. Lo vemos un poco como esa parte buena de la ingeniería que decías, oye, qué bien, qué rápido, ya no necesito ni ticket, ya voy conmigo mismo y así no se me pierde la cartera ni el móvil, ¿no? Pero no estamos viendo todavía los peligros del fuego, ¿no? Claro, eso... Yo creo que vosotros, que sois profesionales de la comunicación radiofónica, os lo vais a pasar muy bien próximamente, porque como recordaréis, ha habido anécdotas de la radio de suplantadores
diciendo pues que yo era Rajoy o ella era no sé quién, y tiene pinta de que la fake profunda, la desinformación y la manipulación, os vais a encontrar gente de manera auditiva que vais a pensar que es alguien conocido y que pudiera no ser él, y a lo mejor os esté contestando, por ejemplo, yo sea un que yo te llame por teléfono, ¿no? Y yo no sea quien supuestamente debería ser. Sí, o sea, bueno, aberraciones. He escuchado una cosa. Por ejemplo, que vuestro programa es extraordinario cuando solo es increíble. No, pero lo que dice Luis, antes nuestro anterior invitado nos decía que en el próximo número de Telos iban a hablar sobre voz y cómo pues estaba recuperando el protagonismo de hombre a máquina, de máquina a máquina, de máquina a hombre, ¿no? Y yo, si encima me dejas terminar de cerrar el círculo, el próximo programa, el próximo lunes, traemos a una de las personas que en RootedCon estuvo haciendo una ponencia precisamente de cómo se podía falsear la voz mediante algoritmos de inteligencia artificial con las suficientes muestras de una persona, o incluso el vídeo. Eran capaces de poner en una conversación de Skype con otra persona y que pareciera realmente que estás hablando con esa otra persona. De hecho, recientemente en una de las principales embajadas de las grandes potencias, en Madrid, convocaron un acto de ciberseguridad y a toda la audiencia les pusieron una grabación de 20 segundos en 2 tipos. Entonces nos hicieron que las escucháramos y que luego opináramos cuál era la falsa o no. Y el porcentaje fue abrumador de que nos equivocamos. De uno era un robot y otro era un humano. Y no distinguíamos cuál era. Qué barbaridad. El 95%. Estoy hablando ya es imposible. O sea, va a ser imposible que se pueda recibir una llamada, ni siquiera a mí mismo, porque ya hay tecnologías que me graban lo que yo estoy haciendo ahora y partirán las sílabas, le darán la vuelta, subirán la entonación, etcétera. Y dirán en boca de Luis, este programa es extraordinario. Es increíble. No, sí, es fascinante, es sorprendente y es inquietante. Lo mismo que es inquietante, y además también lo hemos comentado aquí, cómo afecta la ciberseguridad a determinados sectores. Y de eso vamos a hablar, si os parece, unos minutos con nuestro siguiente invitado, que es Santiago Crespo, que es director de operaciones de Metafrase Ciberseguridad, porque junto con Sophos y con con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial, estuvieron la pasada semana hablando sobre sector salud y ciberseguridad. Muy importante. Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Importante y crítico, ¿no? Porque siempre que hemos puesto aquí un ejemplo sobre los riesgos, ¿no?, que hay para determinados sectores, ¿no?, siempre poníamos un poco el foco en el sector salud, ¿no? No solo por el volumen de datos que maneja, la sensibilidad de datos, sino también la criticidad, ¿no?, que hay en el propio desarrollo de la actividad de un hospital, por ejemplo, ¿no? Así es. Y, bueno, efectivamente, el sector salud, al igual que todos los demás, bueno, lógicamente tienen que cumplir, bueno, pues todos los aspectos legales, GDPR, lo de siempre, pero como bien dices, además de todas las problemáticas que puede tener cualquier negocio, que les entre un ransomware, que desbloquee, como la semana pasada comentabais, ¿no?, con la empresa esta de Cantabria. Bueno, aquí además es que si se para, por ejemplo, los equipos de quirófano de un hospital, pues a lo mejor y hay alguien en la mesa, pues a lo mejor tenemos un problema más grande que los propios equipos, ¿no? O si se altera el acceso a la farmacia del hospital. En fin, efectivamente, como bien indicas, tiene connotaciones más serias, ¿no?, que la propia continuidad de negocio, que cumplir la ley, ¿no? Oye, Santiago, en el encuentro que tuvisteis la semana pasada, se pusieron un poco sobre la mesa datos, ¿no?, pues que nos tienen un poco que hacer un poco reflexionar, y sobre todo cuando hablamos del sector salud, porque decíamos efectivamente por la criticidad que tiene, pero al final son muchos los sectores críticos, ¿no?, tanto para la operativa de una empresa como para, en fin, sectores pues que también, estoy pensando por ejemplo en la gestión del tráfico, o en fin, o los servicios municipales, ¿no? Estamos hablando de agua, o mirad lo que volvemos un poco a remitirnos a Argentina. ¿Qué se puso un poco de manifiesto con respecto, por ejemplo, a lo que tenemos en España? ¿Cómo están protegidos los sistemas de esta cadena sanitaria? Que, ojo,
que la cadena sanitaria de un país como España es muy grande. Nosotros no estamos hablando de hospitales, estamos hablando de farmacias, distribución farmacéutica. Es decir, Santiago, es una red vasta, extensa, ¿no? Sí, efectivamente. Es algo que quería destacar, ¿no? Porque hablamos del sector sanitario como algo monolítico y no es así. Bueno, en realidad tenemos las farmacias, como bien dices, por un lado, hospitales, laboratorios de investigación, laboratorios de genéricos. En fin, hay muchos negocios distintos con criticidades distintas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las farmacias nos estuvieron contando la gente de FAME, que es una de las mayores cooperativas farmacéuticas de España, pues el sistema que han puesto en marcha ahora para tener controlados los medicamentos desde origen, desde fábrica, y hasta que se dispensa al paciente. Incluso, bueno, van a tener todas las cajas, su número de serie, va a estar controlado ante un lote defectuoso o por cualquier cosa, se va a poder incluso localizar a los pacientes que han comprado esos. No sé, te recetan el ibuprofeno y detectan que hay un ibuprofeno en mal estado y te llaman a casa y te van a poder localizar. Es un avance increíble, ¿no? Esto también pues lógicamente les ha supuesto una inversión pues grande no solo a las farmacias, sino a toda la industria de genéricos y de empaquetado, porque tienen que poder tener perfectamente localizada cada caja, cada componente, todo, ¿no? Y esto me recuerda además, por lo que comentabais, afortunadamente no fue en el sector sanitario, pero sí que hace unos años en una compañía de piensos para animales, pues se produjo un sabotaje y claro, las máquinas empezaron a mezclar cosas que no debían en los piensos y hubo enfermedades en los animales. O sea, se produjo un auténtico desastre para la compañía en todos los sentidos. Sí. Pues imaginad esto a la hora de fabricar medicinas o de distribuirlas, ¿no? No, sí, la verdad es que si uno lo piensa, tiene que entender la magnitud de los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Pablo. Sí, no, la fabricación de medicamentos está muchas veces muy auditada y muy controlada y determinadas variaciones de unos pocos miligramos pueden significar consecuencias fatales. Totalmente. Yo quería hablar un poco también de uno de los datos que he visto de la nota de prensa, de cómo decía Sophos que el 68% de las empresas sufrió un ciberataque y de esos 68 el 93% era de phishing. Es un dato muy interesante. Sí, así es. Bueno, en este estudio... Eso que conozcamos, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Dice, esas son las que conocemos, que se han producido. Efectivamente, que bueno... Luego hay quien ni sabe que ha sufrido el ataque de phishing, pero bueno, en general se va sabiendo porque cada vez tiene más consecuencias y además suelen ser inmediatas, ¿no? El típico ransomware que entra por el correo que alguien no tiene que abrir porque te va a devolver Hacienda dinero cuando ni es la declaración de la renta, ni siquiera la has presentado, pero tú abres ese argumento porque dicen que te van a devolver dinero. Pues hombre, desafortunadamente, y por increíble que parezca, sigue ocurriendo. Entonces la formación, efectivamente, desde Metafrase estamos impulsando la formación del usuario final, porque hay muchas medidas tecnológicas que nosotros como compañía nos dedicamos a implantar en nuestros clientes, pero de nada valen si, como yo digo, si tienes la mejor cerradura del mundo, alarmas, de todo, ¿no? La detección de la malla láser de las películas estas de Tom Cruise, ¿no? Pues sí. ¿De qué te vale si alguien llega y las desconecta, ¿no? Sí. Es decir, si abres la puerta, pues no sirve para nada. Entonces hay que concienciar al usuario, pues que no hay que abrir la puerta a cualquiera que llame, que no hay que hacer clic en todo lo que llega, ¿no? Sí. Y nosotros estamos, de hecho, haciendo mucho hincapié y está funcionando muy bien un producto, un servicio que damos que está basado en esto, en no hacer clic en todo, ¿no? Sí. Porque es que se nota.
De hecho, nos lo piden. Sí, disculpa. No, que quería decir eso, que al final es uno de los grandes retos, ¿no?, que tienen las compañías, cómo hacer entender a sus empleados que desconfíen y que no sean de gatillo fácil, como se suele decir, y que de alguna forma se eviten, ¿no?, todas estas estadísticas a las que se ha hecho referencia y que se pusieron de manifiesto la pasada semana en este interesante encuentro sobre ciberseguridad en sanidad que organizó Metafrase junto con Sofos y con la EOI, con la Escuela de Organización Industrial. Bueno, pues un poco más de ese contenido hemos conocido con la ayuda de Santiago Crespo, que es director de operaciones de Metafrase. Santiago, gracias por habernos dedicado estos minutos. Mucha suerte para el futuro. La verdad es que nos hace reflexionar. Muchas gracias a vosotros. Un saludo y hasta pronto. Un saludo. La verdad es que pensaba, fijaos, cuando estábamos hablando, ¿no?, de lo del el sector de la distribución farmacéutica, los hospitales, a veces, Luis, tengo la sensación, siempre que hacemos este programa, que muchas veces digo, a ver si estamos dando ideas a alguien, ¿vale?, que con un poco de conocimiento, 2 tutoriales en YouTube, se busque un problema a un centro de salud. A veces tengo esa sensación, ¿eh? No sé si os recordáis que en el pasado Congreso de Secomática una de las empresas españolas puso un caso relativo a la Comunidad Valenciana en el mundo de sanidad por el cual se entró a hurtadillas en el elemento que tenía los tags y en uno de ellos se introdujo artificialmente varios tumores. Uh-huh. Sí, lo recuerdo. Y entonces hubo un salto brutal de lo que es cómo hay manera no solo de saltárselo, sino además de llegar y modificar la realidad. Es un asunto muy delicado, aunque yo voy a hacer un tirón de orejas a nuestros queridos políticos. Sí, no, y dos, porque estamos hablando de sanidad que es trascendental y somos incapaces de que haya una tarjeta sanitaria para que entrando en línea un médico pueda ver, por ejemplo, cuáles son tus achaques, Eduardo, si te desplazas a Valencia o a Galicia o a tal. No hay una tarjeta sanitaria en que la conexión, el sistema sea para todos los españoles. Uh-huh. Algunos políticos dijeron que eso era recentralizar. ¿Cómo se puede mezclar una cosa con la otra? ¿Cómo se puede? Entonces, estamos aquí, que si el circuito de la farmacia, el reparto de las cosas, pero lo importante que somos nosotros, no nos podemos ver utilizando la tecnología. Pues hacía referencia nuestro invitado al phishing, al gatillo fácil, y es que yo creo que hay 2 cosas que tenemos que superar y tenemos que modificar en nuestra actitud para con la tecnología. Una de ellas es desconfiar de todo y otra, ser un poquito más seguros. ¿Con qué, Pablo? Pues con todo un poco. ¿Pero con qué? Las contraseñas. Pues con las contraseñas, que es que ponemos lo primero que se nos ocurre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues de esto va nuestro consejo Afinion. Eduardo Esparza es director general de Afinion y con él vamos a recordaros que no pongáis usuario Eduardo, contraseña Eduardo, o usuario Eduardo, contraseña Castillo, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, o el famoso QWERTY, ¿no?, que decían, ¿no? QWERTY, admin, ¿vale? Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte, de que nos recuerdes algo que la gente dirá, no, si yo no lo hago. No, lo siguen haciendo. ¿Qué pasa con las contraseñas? Por favor, cuéntanos. Sí, es increíble, ¿verdad? Después de todo lo que se viene hablando en los últimos años, a día de hoy todavía el 40% de los encuestados, según el estudio Afinion que hicimos sobre ciberseguridad, no es consciente de que utilizar la misma contraseña en múltiples cuentas es peligroso. El estudio también, si os acordáis, cuando hablábamos en el estudio, revela que esta confusión en cuanto a la seguridad digital afecta también a aquellos que demuestran un elevado interés con la tecnología, lo cual es todavía más preocupante. Es decir, ya no solamente los principiantes, sino incluso la gente que está más habituada a trabajar o a estar conectado en su vida digital, o bien no es consciente o bien no se toma la molestia de asegurar su contraseña de alguna forma. Bueno, aunque todos entendemos que las contraseñas están diseñadas pues para proteger nuestras cuentas personales, las cuentas de empresa, la verdad es que es cierto, ¿no?, que muchas veces ponemos una clave que nos resulta muy fácil de recordar, ¿no? Quien no se ha ido de vacaciones y ha vuelto a iniciar el ordenador y no recordaba la contraseña con la que iniciar de nuevo. Pues bueno, realmente lo que estamos haciendo al final es abrir puertas o dejar puertas semiabiertas para que sea más fácil, ¿no?, que nos puedan
que puedan ser descifrados por un ciberdelincuente, ¿no? Temas como la fecha de nacimiento, matrícula del coche, el nombre del perro, frases hechas. Tenemos que ser conscientes también de toda la información que compartimos en nuestras redes sociales digitales, donde estamos compartiendo esa información de fecha de nacimiento, de calle donde vivimos, de nombre de mascotas. Bueno, pues con toda esa información un buen hacker es capaz de entrar en nuestras claves. Es que esto que has dicho es un poco, pues suena un poco a risa, la verdad, pero es que tienen su inseguridad, el hecho de que le pongamos pues nuestro nombre, apellidos, nuestra fecha de nacimiento, y sobre todo porque es que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de información que nosotros mismos hemos dado previamente en redes sociales sobre el nombre de nuestra mascota, la fecha de nuestro de nacimiento, todos los miembros de nuestra familia, los niños, todo, ¿verdad? Todo. Y ojo, también lo señalaba Eduardo, que es que el 40% repite las contraseñas en varios sitios. Sí, o sea, sí. Es que lo puedes, ya no solo expones uno, expones muchos. Sí, Eduardo, sí. Sería prácticamente como ir dejando llaves de tu casa, ¿no? Por cada a cada sitio al que vas, ¿verdad? Dejando, una ¿no? copia en la de llave. panadería, donde vas a la tintorería, etcétera. Bueno, pues para evitar esto, lo fundamental, bueno, algo que es tan sencillo, pues lo que tenemos que hacer es utilizar contraseñas un poquito más complejas o difíciles de descifrar, ¿no? Y sobre todo, y lo que es muy importante, una para cada servicio o cuenta. Es decir, la recomendación de Afinion en el día de hoy es que las contraseñas que utilicemos pues cuenten al menos con 8 caracteres, por supuesto tengan mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, y también pues modificarlas cada cierto tiempo, ¿no? No esperar a tener un problema o incluso a pensar que estamos teniendo un problema. Es cierto que muchos servicios en Internet ya cuentan con herramientas para identificar la seguridad de las contraseñas y que no nos dejan darnos de alta si no introducimos una contraseña robusta, ¿no? El tema de los 7 u 8 caracteres, con una mayúscula, numérico, un carácter especial. Pero cuanto más difícil se le pongamos a los ciberdelincuentes, pues mejor, ya que, bueno, pues incluso podemos ayudarnos de alguna herramienta que ya existe en Internet para calcular cuánto tiempo puede llegar un hacker a adivinarla. Y otra recomendación es la obligatoriedad de cambiar las contraseñas que se nos dan por defecto. Por supuesto, algo que parece tan sencillo y tan obvio, pues bueno, es también interesante recordarlo porque mucha gente sigue utilizando estas mismas contraseñas, ¿no? Creo que los últimos estudios que hablaban sobre contraseñas más utilizadas, incluso hay un ranking de las 25 contraseñas más utilizadas, un ranking que hay una empresa que gestiona contraseñas que obtuvo esta información de cerca de 5 millones de claves filtradas en Internet. Bueno, pues por supuesto están las que decís anteriormente, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el password, luego ya el detallista, que lo que hace es poner todos los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el listo o el pillo, que a lo mejor se deja el 9 y se cree que ya lo ha arreglado. Sí. Y luego ya están los vagos, que digo yo, que son los que hacen 1, 2, 3, 4, 5, no pasan de ahí, o simplemente 6, 1, ¿no? Se limitan a esa información. Por tanto, aunque resulte repetitivo, yo creo que es muy importante obtener contraseñas diferentes para cada una de las cuentas. Y bueno, la pena es que a día de hoy solamente el 30% de las personas encuestadas en este estudio de ciberseguridad pues tenía contratado este servicio que nos ayuda a cambiar las contraseñas, ¿no? Un gestor de contraseñas la verdad es que es importante, ¿no? Es importante y, ojo, también es importante que los procedimientos que usan muchas veces las plataformas estén bien diseñados. Que yo recuerdo hace poco usando una plataforma de una compañía de seguros, me forzó a cambiar la contraseña, la primera que me dieron, pero me mandaron la contraseña que acababa de poner por correo electrónico. En claro, sí, para que la pudiera coger cualquiera del servidor de correo o para que alguien que entre en mi cuenta de correo ya sepa la contraseña de ese servicio. Oye, Eduardo, pues aparte de gestor de contraseñas, ¿qué más podemos hacer? Sí, bueno, la última recomendación y la de cada vez que estamos viendo más utilizada es la de añadir otros niveles de seguridad, ¿no? Como la autenticación en 2 pasos, que normalmente envían un código de validación vía SMS para comprobar de verdad que somos quienes decimos ser. Y bueno, pues siempre que sea posible, pues es conveniente activarlo, aunque es un aspecto que no está disponible en todos los servicios a los que accedemos mediante contraseña. O sea, pero si queremos subir de nivel, pues podemos irnos a este doble factor de seguridad, en el que aquí el acceso a la cuenta sí que requiere de un segundo mecanismo, pues que nos ayudará a comprobar la identidad del usuario o persona propietaria de la cuenta, ya sea, pues así que están utilizando ya temas más de biocriptología, temas de huella digital, el iris, la llave de seguridad, e incluso los tokens
criptográficos. Y en resumen, bueno, pues lo que deberíamos quedarnos sobre este punto de las contraseñas es vital utilizar diferentes contraseñas para todas las conexiones que podamos tener, todas ellas únicas y complejas, y por favor cambiarlas periódicamente si de verdad queremos estar verdaderamente protegidos. Bueno, pues ahí está esa recomendación. Luis, ¿tú qué querías apuntar? Que no estoy en absoluto de acuerdo. ¿Por qué? Menos mal. Porque desde Julio César se utilizan contraseñas. Entonces, es una vergüenza de la sociedad digital que no haya encontrado un modo mucho más fácil de proporcionar a sus inquilinos, que somos nosotros, un método fácil sin tener que llegar a esto. Porque tú, Eduardo, ¿cuántas contraseñas utilizas? Más o menos. Yo, pues... ¿Media docena? ¿Una docena? ¿30? Pues sí, más o menos. A ver, unas 4 o 5, por ahí. ¿Y tú? Yo 20, más o menos. ¿20? ¿Y tú, Eduardo? Yo estaría más cerca del número del palo que del tuyo. ¿20? También, por favor, qué barbaridad. Qué barbaridad. Antaño nos enseñaban en los coches dónde estaba el motor y qué había en cada sitio, y tenías que saberlo, pero no tenemos que saberlo, nos lo dan hechos. Entonces tiene que haber algo que junte lo que él ha dicho, que tiene toda la razón, estoy de acuerdo con él, en mezclar varias cosas de manera soporte, asistente, para evitarnos que nosotros tengamos que darle a la neurona para añadirle 4 caracteres con 6 asteriscos y modificarlo cada 30 días. Cuando llegue la herramienta que Luis Fernández demanda, de momento nosotros nos quedamos... borramos. Pero nos quedamos con las recomendaciones de Eduardo Esparza, y es, ojo, hijos míos, utilizar el sentido común y no repitamos la misma contraseña y la hagamos un poquito más compleja, que si no, exactamente, llega el 1 de septiembre y ¿dónde había puesto yo esa contraseña? Siempre que podamos poner un segundo factor de autenticación, que lo activemos. En cualquier caso, Eduardo, Pablo, 20 me parecen una pasada, así que en fin. Más cerca. Más cerca. Gracias como siempre por esos consejos. Ojo con la contraseña, que es importante. Eduardo Esparza, gracias. Un saludo. Hasta luego. After Work, con Eduardo Castillo. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Cuando Trump fue elegido presidente. I love this country. Las opiniones más dispares se enfrentaron. Cuando las acciones de Facebook se desplomaron tras el escándalo de Cambridge Analytica. It's so clearly the wrong strategy for us. El sector pareció tambalearse. Los mercados nunca se mueven de forma aislada y hay momentos en los que hay que tomar posiciones. Cuando lo importante es elegir, elija CMC Markets, su mejor opción. El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, y todo el programa llevamos hablando de Ávila, que se está celebrando en Ávila, porque está todo el mundo en Ávila, y además es el Cyber World de Ávila, organizado por la policía y por la Universidad Autónoma de Madrid. Y nosotros, sin llamar a Mónica Valle, nuestra amiga compañera, que allí se encuentra. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Por fin podemos... Por fin, bueno, es cierto que hemos hablado antes con Ignacio Solinís de On Retrieval, que allí estaban junto con Cabanas, hablándoles a los futuros alumnos de policía sobre informática forense, sobre recuperación de datos. Al final es el terreno en el que se van a mover estos jóvenes agentes de la policía. Y Mónica, no sé, cuéntanos un poco qué se está contando, qué has escuchado, qué has hecho, a ver. Pues mira, este CyberWorld, este primer congreso de seguridad digital y ciberinteligencia, se está convirtiendo en el mayor evento y la mayor acción formativa en ciberseguridad. Estamos asistiendo, imagínate, más de 70 talleres, 30 charlas, un centenar de ponentes
y todos de máximo nivel nacional e internacional. El público está disfrutando. Justo acaba de terminar una ponencia, un panel entre el coronel Ángel Gómez de Ágreda, que le conocéis, que ha venido al programa un par de veces. Estaba también el coronel Pedro Baños y Ramsés Gallego, que también ha venido por After Work. Así que imaginaos, ha sido fantástico. Han estado hablando de geopolítica, de ciberseguridad, por supuesto, de inteligencia artificial y de cómo nos afecta la tecnología en el día a día. Bueno, ha sido impresionante el colofón de esta primera jornada, en la que, un evento en el que hay 4.000 personas inscritas que irán viniendo estos 4 días. Así que, estamos muy emocionados, la verdad. Ha sido fantástico. Moni, has dicho una cosa interesante, disculpadme los oyentes del Afterwork que me dirija a Mónica con tanta familiaridad, pero en fin, es la costumbre de tantos programas. Has dicho que es el mayor evento formativo, ¿no? Eso es importante. Formativo, exacto, sí. Imagínate 70 talleres en los que se están viendo de forma práctica todo tipo de técnicas relacionadas con hacking, con ciberseguridad, ciberinteligencia, análisis forense, todo lo que hemos estado hablando y todo lo que hablamos cada semana en ciberseguridad en After Work se está contando aquí durante estos 4 días con 100 ponentes, cada uno experto en sus materias. Y al final lo que ha venido a hacer aquí la gente es aprender sobre seguridad digital con los mejores. Y imagínate, 70 talleres, unas 2 horas o 3 horas cada uno, lo que están aprendiendo aquí los asistentes a este Cyberwall. Mira, está aquí escuchándote con pasión y admiración Luis Fernández, aparte de nuestro Pablo Sanemeterio. ¿Qué querías preguntarle, Luis, a Mónica? Muy buenas tardes, Mónica. Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal la audiencia? Defínenos un poquito ¿qué tipo de audiencia está deseosa de percibir esos conocimientos? Eso es, ¿a quién se le está dando este conocimiento y formación? Pues asistentes que han venido gran parte de profesionales interesados en el ámbito de la seguridad digital con algún tipo de conocimiento ya técnico, porque los talleres, es verdad, en los talleres prácticos algunos requieren cierto conocimiento. Entonces ha habido mucha gente que ya de por sí pues tiene ese nivel técnico, pero también ha venido mucha gente que ha venido a aprender a estas ponencias, que son entusiastas de la tecnología y de la seguridad digital y quieren aprender, y por supuesto pues muchísimos miembros de la Policía Nacional, como no podía ser de otra forma, porque la Policía Nacional, y se ha dicho esta mañana en la inauguración, está haciendo y ha hecho una apuesta muy importante por la ciberseguridad. De hecho, es uno de sus ámbitos estratégicos. Ellos ahora mismo, una de sus máximas prioridades es proteger ese entorno virtual, ese espacio digital, y por eso también el objetivo de este evento. Así que el público muy variado, y eso es también lo que hace bonito este congreso. Mucho joven policía, entiendo, ¿no? Que decía, ¿no? Que al final tenemos que formar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en ser policías digitales, ¿no, Mónica? Eso es. Ha habido muchísimos, de hecho, a lo largo de toda la jornada han ido viniendo cada vez más, pues, alumnos de la policía, algunos que justo han acabado hace unos días su formación y que ya son policías, y desde luego mucha gente joven que está interesada por este mundo que, como sabemos, tiene un futuro y un potencial enorme. Así que mucha expectación y, sin duda, pues superadas las expectativas, porque había muchísima gente, así que estamos muy contentos. Bueno, la verdad es que tiene un panel interesantísimo. Esto de 70 formaciones, te tiene que costar elegir a cuál te quieres apuntar, la verdad, en un mundo tan diverso como la ciberseguridad. Y lo bueno es que esté abierto así a gente que tenga interés en formarse y en aprender. La verdad es que a ti, Pablo, te hubiera costado muchísimo, te hubiese costado muchísimo elegir uno de los talleres, porque la verdad es que están todos muy bien elegidos. Oye, Moni, ¿y de qué se habla? Porque antes decíamos con nuestros primeros invitados, con Juan Zafra, con Álvaro Gallego, que el mundo de la ciberseguridad, efectivamente, no es solo ransomware, no es solo phishing, no es solo ataques a instalaciones críticas, sino que también es desinformación, también es acoso, también es, en fin, son muchas cosas, ¿no? Entonces, entiendo que hay muchos talleres y muchos temas que tratar. ¿Cuál es un poco el que más peso está teniendo, digamos, en este Cyberwall? Que a ti te parezca, por supuesto. Pues mira, los talleres, la verdad es que han estado todos muy llenos, ha habido mucha expectación con todos ellos. Algunos que, por ejemplo, estaban hasta la bandera, que ya la verdad es que no cabía más. Han sido talleres, pues por ejemplo, estaba el que presentabas tú, entiendo, ¿no?
Yo he estado en el auditorio principal. Los talleres ya se presentaban ellos solos porque ya no dábamos más abasto. Pero bueno, por ejemplo, Carlos Loureiro, que es un policía nacional, ha estado hablando, por ejemplo, de armamentizando Telegram. Armamentizando Telegram. Armamentizando Telegram, ese taller estaba hasta arriba. Estaba también nuestro amigo David Marugán, que le conocemos pues experto en radiofrecuencia. Ha estado hablando de cómo interceptar señales y SDR, y ese taller estaba también llenísimo. De hecho, mañana seguirá dando otro taller David y sabemos que va a volver a llenarlo hasta la bandera. Y pues, por ejemplo, ¿qué más talleres? Mira, que lo tengo por aquí, te digo, pues Lorenzo Martínez, que también ha venido al programa, ha estado hablando de su programa de forénsica en Windows, y también estaba hasta arriba, y todo el mundo aprendiendo pues esa parte práctica que es tan importante dentro del mundo de la ciberseguridad. Y luego en el auditorio principal pues íbamos un poco más a esa teoría, que también es muy importante. Estaba pensando en David Marugán, que nos hemos acordado de él cuando hemos hecho referencia a lo de Argentina, ¿no? y Uruguay, ¿no? Ese apagón, y cómo la radiofrecuencia en estos casos sí que estoy seguro de que habría tenido bastante protagonismo. Oye, que estamos hablando solo de hombres, es cierto, ¿no? Como profesionales. ¿Qué tal el cupo de mujeres en el mundo de la ciberseguridad? Mónica, ¿cómo se ve? Recordar, amigos, que nos estáis escuchando, que aquí hicimos un programa especial y que estuvo la mesa llena de especialistas en ciberseguridad, mujeres especialistas en ciberseguridad, pero ¿cómo está allí la cuota? Pues mira, en el público la verdad es que hay mucha mujer. Cada vez es algo que se ve más en los congresos, que cada vez hay más participación femenina. Y bueno, nos interesa este tema, eso es una realidad, y por eso venimos a estos eventos y así lo demostramos. Y en cuanto a los ponentes, también hay bastante participación femenina. De hecho, mañana a las 10 de la mañana vamos a comenzar con una charla de Verónica Fernández del CSIC, que nos va a hablar sobre distribución cuántica de claves. Imagínate el nivel que tenemos aquí. Y la verdad es que hay muchas más mujeres que participan también en los talleres, pues por ejemplo Selva Orejón, que está especializada en temas también pues de ingeniería social, y tendremos a muchas más expertas que van a estar durante estos días pues demostrando que la mujer también está en ciberseguridad y que sabe mucho, y hay que demostrarlo también, hay que estar aquí y demostrarlo. Y la verdad es que en Cyberworld hay mucha participación en ese sentido. Oye, la verdad es que suena a planazo, total, Sí, no sé qué hacéis, no sé qué nos dice, no sé aquí, qué hacéis ahí, haber hecho un programa. El programa desde aquí. Bueno, el año próximo este es el primer Cyberworld, ¿no? Y de alguna forma pues tienen que de alguna forma poner, ¿no?, esas bases, pero vamos, el año que viene el Afterworld de Capital Radio tiene que estar allí, y por supuesto ese día estará Luis con nosotros sentado a esa mesa, Siempre y cuando haya cibercochinillo digital. En Ávila, por supuesto. Vamos a ver. Oye, Mónica. No os voy a mentir, aquí hay mucha gente que también viene, por supuesto, por el Congreso, pero que están deseando irse a Ávila a disfrutar de la ciudad y a disfrutar de la buena comida. Claro, bien aquí, merecido, bien merecido. Claro. Seguro que todos van a pagar con sus identificaciones faciales y sus... Estoy seguro. No, Mónica, porque es que Luis nos ha comentado pues al principio, cuando ha venido al programa, pues que a él le preocupa un poco la deriva, ¿no?, que está teniendo lugar con el desarrollo de determinados algoritmos, ¿no?, que están pensados para facilitarnos la vida, pero que de alguna forma tiene que abrirse un debate, ¿no?, sobre un debate ético y de control y de gestión del propio desarrollo del algoritmo, la inteligencia artificial y su aplicación, ¿no?, en este mundo. Yo no sé si se está tocando ese tema sobre privacidad, sobre seguridad, sobre quién controla al controlador, etcétera, etcétera, Mónica. Pues precisamente en esta última mesa redonda, donde estaban Ángel Gómez de Ágreda, Pedro Baños y Ramsés Gallegos, se ha hablado muy especialmente de esa ética de la tecnología, ¿no?, esa ética de la inteligencia artificial y cómo y quién tiene que regularlo. Y es verdad que es un problema decidir quién es el regulador. En el caso, por ejemplo, un ejemplo que se suele poner, ¿no?, y que se ha puesto, pues por ejemplo, un vehículo autónomo que técnicamente son
son algoritmos y la inteligencia artificial los que manejan ese coche autónomo, pues como ante un momento, por ejemplo, de incertidumbre o un posible accidente, pues quién es el que decide cuál es la reacción que va a tener. ¿A quién atropella? Si el de la izquierda o el de la derecha, ¿no? Que es lo que se Eso decía, es. ¿no? O por ejemplo, si voy a tener un accidente y hay dos opciones, o atropellar a la persona que está pasando por el paso de cebra, o que tenga un problema el conductor, incluso que llegue a fallecer, pues claro, ¿qué es lo que va a decidir ese coche autónomo, no? Si atropellar a esa persona o si matar al conductor. Entonces se genera ahí una ética que plantea que quién tiene que decidir esos algoritmos, pues cómo van a estar desarrollados, y sobre todo quién va a regular que esos algoritmos hagan una cosa u otra. Si es el propio fabricante, si tiene que haber una regulación más estatal o gubernamental o incluso más arriba, ¿no? Entonces esa ética de la tecnología y de la inteligencia artificial es verdad que es un tema muy interesante. Se ha tratado hoy aquí y claro, se han hecho muchas preguntas. Las respuestas las tendremos que ir viendo probablemente durante los próximos años, que van a ser apasionantes en ese sentido, sin duda. De hecho, yo creo que ya ha habido algún fabricante de coches que ya había anunciado que sus algoritmos iban a proteger al conductor. Eso es. Sí, ¿no? Eso es, pero que le paga. O sea, ya verás tú cuando los peatones se crucen con ese coche, van a salir corriendo. Ajá. Claro, pero tú te comprarías Me deja atropellar la mitad. Tú te comprarías un coche que te dijera que en caso de duda entre un atropello o tú que te vayas a estrellar contra la columna, te vas a estrellar contra la columna. Es que son decisiones, es una decisión comercial, ¿no? Obviamente. Sí, en ese sentido lo que planteaba Ángel Gómez de Ágreda, por ejemplo, esto en Petit Comité nos lo comentaba, hablábamos en la comida, que es que en el futuro en realidad a lo mejor, o probablemente a lo que nos dirigimos, es que no vamos a tener coches en propiedad, a lo mejor son todos vehículos que pues los compartimos, car sharing, o que a lo mejor son otro tipo de vehículos que a lo mejor no es como lo tenemos planteado ahora, ¿no? Y que a lo mejor pues esos algoritmos no están desarrollados para proteger al conductor, sino a lo mejor de otra forma, ¿no? al propio vehículo o a los peatones, o hacen determinados cálculos que, bueno, vete tú a saber al final qué es lo que decide, porque lo que va a decidir finalmente es la máquina. No olvidemos que la inteligencia artificial y el machine learning en concreto lo que hace es que esas máquinas vayan aprendiendo poco a poco y que vayan tomando de alguna forma sus propias decisiones, y al final no va a ser el desarrollador, el programador, el que decida con ese algoritmo, sino que la propia máquina va a tomar una decisión que a lo mejor no es la que inicialmente se pensó que iba a tomar. Esto es una cosa que iremos viendo, porque desde luego se escapa un poco ya de nuestras manos. Mira, lo que nos ha comentado nuestros primeros invitados, luego lo ha puntillado Luis Fernández, editor de la revista SIC, y ahora Mónica Valle. Sin lugar a dudas, nos enfrentamos a unos retos apasionantes en nuestra vida, en nuestra empresa, en nuestra sociedad, pero que sin duda alguna tienen que ser y vivir una reflexión no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista ético, humanístico, el papel que van a jugar en el desarrollo de nuestras sociedades, como hemos hecho con todos los aspectos que la han afectado. Bueno, pues insisto que con esta última reflexión yo creo que es perfecta para despedir nuestro programa, y nada, pues desearte, Mónica, que lo sigas pasando estupendamente bien, que ese congreso no sería el mismo sin tu presencia, así que suerte que tienen en Cyberworld. Ya nos contarás la próxima semana, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Una pena no estar ahí con vosotros, que ya sabéis que yo me lo paso fenomenal. Una pena no estar ahí contigo también, Luis. Pero bueno, la semana que viene comentamos más y desde luego no os voy a decir que no. Yo esto lo voy a disfrutar los siguientes días. Pues así venga. que ojalá que os podáis pasar un ratito. Traernos un cochinillo. No, un cibercochinillo, como ha dicho Luis. Ni se te ocurra engordar, que allí se come muy bien. Mónica Valle, muchas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Y nosotros, amigos, que nos vamos dándole las gracias, por supuesto, a Luis Fernández, que haya estado con nosotros, que ojalá nos veamos antes del verano, y si no, pues a la vuelta será, por supuesto, recordando las contraseñas, ese consejo que nos daba Eduardo. Que vaya bien, Luis, muchísimas gracias por tus reflexiones y por compartirlas con todos nosotros. Un placer, siempre, cuando queráis. Pablo, nos vemos nosotros la próxima semana, que, como has dicho, tenemos un programa muy interesante. Tenemos un programa muy interesante. Los chicos de Flu Project vienen con nosotros a contarnos su vuelta. Pues la vuelta de ellos la contaremos aquí en directo en el programa con la ayuda de todos los que formamos parte de ese After Work. Gracias, amigos. Mañana, por supuesto, que volveremos a la misma hora, a las 18:30. Adiós.
After Work, con Eduardo Castillo. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Capital Radio presenta las tertulias taurinas de la Feria de San Isidro. Todos los martes hasta el 18 de junio emitiremos en directo desde el Centro Riojano de Madrid, un lugar privilegiado para el encuentro, la gastronomía y la cultura. No te pierdas esta programación especial conducida por Ricardo Díaz Manresa y Julián Agulla, cada martes de 2:30 a 3:30 de la tarde. Tertulias taurinas de la Feria de San Isidro desde el Centro Riojano de Madrid. La radio por la puerta grande. ¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos con distintos tipos de interés. Más de 170.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Regístrate en rising.es. Capital Radio. En ESIC cambiamos la manera de elegir carrera. Estudia un grado en AD en Marketing Digital Business, Publicidad o International Business y combínalo con otra titulación en Marketing, Negocios Digitales, Data Science o Emprendimiento e Innovación. Además, lo harás en español o inglés, vivirás experiencias internacionales y realizarás prácticas profesionales. Suena bien, ¿verdad? Infórmate en nuestro